Muchos creen que hacerse rico es cuestión de suerte, de contactos, de herencias o privilegios. Piensan que los ricos nacen así, que el dinero llega a ciertas personas mientras que a otras simplemente se les escapa. Y con esa idea justifican su estancamiento. Pero esa no es la verdad. La verdadera riqueza no empieza en el banco, empieza en la mente. Yo, Brian Tracy, he aprendido que cada millonario, antes de tener resultados, tuvo primero una mentalidad distinta. Pensó en abundancia cuando todos pensaban en escasez, actuó con visión cuando los demás solo reaccionaban. Invirtió su tiempo como un activo, no como un desperdicio. Pensar como rico no se trata de codicia, se trata de enfoque, de disciplina, de estrategia. Y quien no aprende a pensar así, termina atrapado en la misma rueda, día tras día, trabajando duro para seguir igual. Porque si no entrena su mente para construir riqueza, la vida terminará arrastrándolo hacia la pobreza. No por falta de esfuerzo, sino por falta de dirección. Su mente es su activo más valioso. Y es hora de usarla a su favor. La pobreza no empieza con la falta de dinero. Empieza con una mentalidad que normaliza la escasez, que se conforma, que sobrevive, que repite frases como, al menos tengo trabajo, el dinero no lo es todo, yo no nací para eso. Y no lo dice con maldad, lo dice porque así fue entrenada. Porque desde pequeño al hombre promedio se le enseñó a trabajar duro, sí, pero no a pensar estratégicamente, a rendirse al sistema, no a liderarlo, a aceptar su lugar en vez de cuestionarlo. Y así crecen generaciones de hombres que se esfuerzan todos los días, pero nunca prosperan. Porque nadie les enseñó lo más importante. ¿Cómo piensa alguien que crea riqueza? Piense en esto. ¿Por qué dos personas con el mismo salario, la misma edad y las mismas horas disponibles terminan en posiciones económicas tan distintas? Uno logra ahorrar, invertir, crecer. El otro vive al día, endeudado, esperando un milagro. ¿Cuál es la diferencia? La mentalidad. El primero ve cada peso como semilla, el segundo como escape. El primero piensa a largo plazo, el segundo solo sobrevive al mes. Y ese patrón no cambia con el ingreso. Conozco hombres que ganan el doble que antes, pero siguen en la misma pobreza mental. Porque lo que los limita no es lo que ganan, es cómo piensan. La mente de un rico no busca gastar más, busca multiplicar. Cada decisión que toma, la filtra por su impacto futuro. ¿Esto me acerca o me aleja de mi independencia? ¿Esto es un placer momentáneo o una inversión real? No compra para impresionar, compra para avanzar. Y lo más importante, no se victimiza. Puede estar en crisis, puede estar endeudado, puede haber fracasado, pero nunca se define por eso. Porque entiende que el dinero no lo hace rico. Lo hace rico su capacidad de aprender, adaptarse y seguir creando valor. Ahora mire la otra cara. El pensamiento de pobreza dice, si tuviera más, haría más. Pero eso es falso, porque incluso con más seguiría pensando igual, y al pensar igual tomaría las mismas decisiones. Gastaría igual, postergaría igual, se paralizaría igual. Por eso la pobreza mental es una trampa. Lo convence de que el problema es externo, cuando en realidad está en su forma de interpretar el mundo, en cómo ve el dinero, en cómo se ve a sí mismo. Y si no cambia esa raíz, ningún aumento, ningún negocio, ninguna oportunidad lo salvará. Es por eso que insisto, pensar como rico no se trata de tener más. Se trata de entrenar la mente para identificar oportunidades donde otros solo ven obstáculos. Se trata de liderar su tiempo, su energía, su atención, como lo haría un inversionista con su capital. Porque su vida entera es un activo, y si no la gestiona con conciencia, se le escapa. Y cuando se le escapa, empieza a creer que la vida es injusta, que el éxito es para otros, que su destino ya está escrito. Y eso no es verdad, no lo fue nunca. Lo único que está escrito es lo que usted permite que se repita sin cuestionar. Hoy puede elegir algo distinto. Puede mirar su realidad con otros ojos, no como víctima de la economía, sino como estratega de su destino. No necesita dinero para empezar a pensar como rico.
Necesita convicción, necesita cambiar el enfoque, necesita hacerse responsable, porque en cuanto su mente cambie, todo lo demás empezará a moverse. No porque el mundo sea más generoso, sino porque usted se vuelve más intencional. Y cuando el hombre piensa como rico, aunque aún no tenga nada, ya está construyendo todo. Pensar como rico no significa obsesionarse con el dinero, significa entender lo que el dinero representa: libertad, opciones, poder de decisión. Un hombre que piensa como rico no persigue billetes, persigue control sobre su vida, y para lograrlo ve el mundo con otros ojos. Mientras la mayoría se enfoca en recortar gastos, él se enfoca en aumentar ingresos. Mientras otros buscan seguridad, él busca apalancamiento. Mientras unos se quejan del sistema, él aprende a jugar con sus reglas. Esa es la diferencia. No es suerte, no es privilegio, es una mentalidad entrenada para construir, no para resistir. Pregúntese esto: ¿en qué invierte su tiempo? ¿Qué tipo de contenido consume? ¿Qué conversaciones alimentan su día? Un hombre con mentalidad de pobreza ve su tiempo libre como espacio para desconectarse. Un hombre con mentalidad de riqueza lo usa para formarse, para crecer, para conectar con personas que lo eleven, y eso con el tiempo lo cambia todo. Porque lo que usted repite en lo pequeño se convierte en su destino. No es lo que hace una vez lo que lo transforma. Es lo que hace todos los días, incluso cuando nadie lo ve. Muchos dicen: el dinero no me importa. Pero esa es una de las frases más peligrosas que existen, porque si no le importa no lo administra, si no lo administra lo pierde, y si lo pierde se vuelve esclavo de quienes sí lo entendieron. El dinero es una herramienta, y como toda herramienta, puede ser usada para construir o para destruir. Si no aprende a manejarlo, otros lo harán en su lugar. Y créame, no lo harán pensando en su libertad. Por eso pensar como rico es una responsabilidad. Es un acto de conciencia, no para acumular, sino para dirigir. Observe cómo reacciona ante el éxito ajeno. ¿Lo envidia? ¿Lo juzga? ¿Lo justifica con etiquetas como suerte o privilegios? Eso dice más de su mentalidad que de la realidad. Porque la mente pobre siempre necesita explicar por qué otro logró lo que él no. Y al hacerlo, se protege, pero también se encierra. En cambio, la mente rica observa el éxito con admiración estratégica. No se pregunta por qué él, sino cómo lo hizo. Y luego aprende, adapta, implementa, porque sabe que el éxito deja huellas, y quien está despierto las sigue. Además, el que piensa como rico no se define por sus resultados actuales. Puede estar endeudado, puede estar en cero, puede haber fracasado 1000 veces, pero eso no lo condiciona. Porque no se ve a sí mismo como alguien que está mal, sino como alguien que está aprendiendo a construir riqueza de verdad. Esa es su fuerza, su visión a largo plazo. Sabe que hoy puede no tener resultados, pero si mantiene su mente clara, enfocada y disciplinada, el resultado llegará, inevitablemente. Piense en los hombres más ricos del mundo. Muchos de ellos no nacieron con dinero, nacieron con hambre, con visión, con la decisión firme de no conformarse. Y cuando todo parecía en su contra, cuando la lógica decía que se rindieran, ellos hicieron lo contrario, pensaron diferente. Porque todo empieza ahí, no en el banco, no en el trabajo, en la mente, en cómo interpreta cada fracaso, en cómo enfrenta cada reto, en cómo decide responder una y otra vez a las circunstancias con enfoque en vez de excusas. Hoy, usted tiene esa opción. Puede seguir repitiendo las ideas que heredó de su entorno, o puede cuestionarlas. Puede construir una nueva forma de pensar que lo libere, porque el pensamiento es el primer ladrillo de su nueva realidad. Y cada día que actúa desde esa nueva mentalidad, aunque no vea resultados inmediatos, está sembrando. Y todo lo que se siembra con conciencia eventualmente da fruto. Pensar como rico también implica romper con una de las creencias más extendidas y destructivas de la pobreza mental, la idea de que el esfuerzo es suficiente. Mientras trabaje duro, me irá bien, dicen muchos. Y aunque el esfuerzo es necesario, no es garantía de riqueza. Si lo fuera, los más ricos del mundo serían los obreros que levantan edificios bajo el sol, o los campesinos que trabajan la tierra desde el amanecer. Pero no lo son, porque el esfuerzo sin dirección solo produce agotamiento. El pensamiento rico no solo trabaja duro,
trabaja inteligente. El hombre que piensa como rico no intercambia tiempo por dinero sin un plan. Sabe que su tiempo es finito, pero su capacidad de crear valor es infinita. Por eso busca formas de multiplicar su impacto, de apalancar su conocimiento, de construir sistemas que trabajen incluso cuando él descansa, porque entendió algo que la mayoría nunca comprende. Usted no se hace rico trabajando más horas. Se hace rico creando más valor con menos esfuerzo repetido. Y aquí es donde entra otro principio esencial: la educación financiera. No la que enseñan en las escuelas, no la teoría aburrida de balances y fórmulas. Me refiero a la capacidad de entender cómo se mueve el dinero, cómo fluye, cómo se protege, cómo se multiplica. El que piensa como rico estudia dinero, no para idolatrarlo, sino para dominarlo, para dejar de ser esclavo del salario fijo, para salir del bucle del gasto, ingreso, gasto, porque solo cuando entiende las reglas del juego puede empezar a ganar. Mientras tanto, el pensamiento pobre sigue repitiendo: yo no sé de eso, a mí no me gusta hablar de dinero, no tengo cabeza para los números. Y al hacerlo se margina, se autoexcluye, renuncia sin darse cuenta. Porque el dinero no es un tema de gusto, es un tema de supervivencia con dignidad. Y si usted no aprende sobre él, terminará trabajando toda su vida para alguien que sí lo hizo. Esa es la realidad dura, pero liberadora, porque una vez que la ve, ya no puede ignorarla. Además, el que piensa como rico entiende el poder de las relaciones. Sabe que su entorno moldea sus estándares. Por eso selecciona con cuidado a quién escucha, con quién se asocia, a quién deja entrar en su mente. No se rodea de quejumbrosos, de cínicos, de víctimas crónicas. Busca conversaciones que lo expandan, ambientes que lo desafíen. Personas que hablen el lenguaje de la visión, no el de la resignación. Porque cada persona con la que pasa tiempo, o lo acerca a la riqueza, o lo arrastra a la pobreza. No hay punto medio. Y si en este momento piensa: pero yo no conozco gente así, entonces empieza a convertirse en esa persona. Empiece usted. Sea usted el que piensa distinto, el que lee, el que pregunta, el que invierte en sí mismo. Porque una vez que lo haga, empezará a atraer a otros que también están en ese camino. Y poco a poco, su mundo externo empezará a reflejar su mundo interno. No porque cambió de país, ni de trabajo, ni de jefe, sino porque cambió de mentalidad. Esa es la verdadera riqueza, la que no le pueden quitar. La que no depende del dólar, ni del gobierno, ni de la economía. La que usted construye con cada decisión, con cada pensamiento que elige no obedecer, con cada excusa que reemplaza por acción. Y esa riqueza empieza hoy. No cuando tenga más, cuando piense mejor. Porque si usted cambia su mente, todo lo demás inevitablemente lo seguirá. Muchos hombres pasan su vida entera atrapados en una paradoja. Dicen que quieren prosperar, que desean abundancia, que sueñan con libertad financiera, pero en el fondo no se sienten merecedores. Y esa contradicción, silenciosa pero poderosa, sabotea cada intento de avance. Porque el que no se cree merecedor, se autolimita, se sabotea, rechaza oportunidades sin saber por qué, aplaza decisiones importantes, gasta en lo que lo hunde y posterga lo que lo eleva. Y lo más grave, se convence de que simplemente la vida es así, pero no, la vida no es así. La vida es como su mente permite que sea. Pensar como rico también es pensar con autoestima, no con arrogancia, con convicción. Con una identidad que dice: soy capaz de aportar valor, soy digno de recibir abundancia, soy responsable de crearla. Porque cuando usted empieza a verse como el generador de su economía, no como víctima de ella, algo se activa dentro, deja de buscar culpables, deja de esperar ayuda externa y empieza a preguntarse: ¿qué necesito aprender para ganar más? ¿Qué puedo ofrecer que sea útil, valioso, transformador? ¿Qué decisiones vengo postergando que me están costando años de vida? Observe sus hábitos diarios. ¿Qué come? ¿A qué hora se levanta? ¿Cómo administra su tiempo libre? ¿Qué tipo de contenido consume? ¿A qué conversaciones le presta atención? Todo eso que parece pequeño revela si su mente opera con estándares de pobreza o con estándares de riqueza. Porque no hay hábitos neutros. Todo hábito o lo empodera o lo reduce.
Y el hombre que piensa como rico se cuida como si ya fuera rico. No espera tener resultados externos para valorarse. Se trata como un activo desde ahora. Y si esto le incomoda, si alguna parte de usted siente que eso es demasiado, es señal de que tiene trabajo interno por hacer. Porque el que piensa como pobre ha sido entrenado para ver el éxito ajeno como arrogancia, para asociar riqueza con corrupción, para confundir humildad con carencia. Pero eso no es humildad. Eso es programación. Y toda programación puede ser desinstalada si usted empieza a hablarse distinto, actuar distinto, creerse diferente. No es ego pensar que puede prosperar. Es responsabilidad. Porque cuando usted prospera de verdad, con conciencia, no solo se beneficia a usted, también su familia, su comunidad, sus hijos, su entorno. Un hombre con libertad financiera puede tomar decisiones más justas. Puede ser más generoso, más presente, más selectivo, más íntegro, porque no está preso del miedo al dinero, ni de la urgencia del mes siguiente. Está libre, y desde esa libertad puede servir mejor. Por eso, si este mensaje resuena con usted, le invito a que se suscriba al canal. No por el video, por el compromiso. Porque cada contenido que ve con intención es un recordatorio silencioso de que usted está entrenando su mente para ser más fuerte que sus excusas. Y quiero que me deje en los comentarios una sola creencia que está dispuesto a reemplazar. Escríbala. Sea honesto. No importa cuán vieja sea. Hoy puede ser el primer día en que la deje morir para empezar a vivir distinto. Recuerde esto, su situación actual no lo define, su cuenta bancaria no lo define, sus errores pasados no lo definen. Lo que lo define es la historia que empieza a contarse desde ahora. Una historia en la que usted ya no es esclavo de la escasez, ni víctima del sistema, ni personaje secundario de su propia vida. Es el protagonista, el creador, el arquitecto. Y esa historia, si se la cuenta con firmeza todos los días, si la sostiene con acción, si la defiende con disciplina, se convierte en realidad. Porque lo que la mente sostiene con convicción, la vida tarde o temprano se lo entrega. El pensamiento rico no tolera la mediocridad disfrazada de comodidad. Sabe que cada vez que se conforma con menos de lo que puede ser, está hipotecando su potencial. Por eso no acepta el "así está bien" como respuesta final. Lo cuestiona, lo desafía, lo rompe, porque entiende algo que pocos se atreven a admitir. La mayoría de las personas viven muy por debajo de su capacidad, no por falta de oportunidades, sino por exceso de justificaciones. Justificaciones que suenan nobles: estoy siendo realista, no quiero parecer ambicioso, prefiero lo seguro, pero que en realidad son barrotes mentales que lo mantienen pequeño. Piense en cuántas veces ha tenido una idea y no la ejecutó. ¿Cuántas veces pensó en emprender, en formarse, en moverse, y lo postergó? No porque no pudiera, sino porque una parte de su mente lo convenció de que aún no era el momento. Esa parte siempre está ahí, esperando que usted titubee para volver a tomar el control. Y si usted no la confronta con acción, esa parte termina ganando. Cada día, cada año, hasta que sin darse cuenta usted se convierte en alguien que habla más de lo que quiere que de lo que hace. Por eso el hombre que piensa como rico tiene una regla sagrada. Si lo piensa más de 3 veces, lo ejecuta. No espera que todo esté perfecto. No busca garantías. Actúa, porque sabe que la claridad viene de la acción, no del análisis infinito. Y cada vez que ejecuta, aunque sea mal, aunque falle, está entrenando una mentalidad de liderazgo, de movimiento, de construcción. Porque pensar como rico no es solo pensar en grande, es actuar en grande, aun cuando nadie lo está viendo. Y no se trata de estar corriendo todo el día. Se trata de tomar decisiones intencionales, de cortar todo lo que no lo acerque a la vida que quiere, de eliminar distracciones, relaciones, hábitos y pensamientos que lo hacen retroceder. Eso, aunque duela, es el precio de la libertad. Porque no puede pensar como rico si sigue comportándose como alguien que espera aprobación, permiso o rescate. Usted no necesita que el mundo lo aplauda, necesita que su vida lo refleje. Otra diferencia crucial: el que piensa como rico se enfoca en crear, no solo en consumir. Crea soluciones, crea contenido, crea sistemas, crea activos.
porque entiende que la riqueza no llega a los que esperan, llega a los que producen, y no necesita tener millones para empezar a hacerlo. Puede empezar donde está, con lo que tiene. Lo que necesita no es capital, es mentalidad de constructor, de generador, de alguien que no pide más hasta haber hecho más. Así se gana autoridad interna, así se crea seguridad de verdad, no con frases bonitas, sino con evidencias reales de que usted puede contar consigo mismo. Porque la seguridad económica no es solo un número en la cuenta, es la tranquilidad de saber que tiene habilidades, hábitos y una mente entrenada para resolver, para adaptarse, para crecer. Esa tranquilidad no tiene precio. Y es justo eso lo que empieza a construir cuando deja de pensar como víctima y empieza a pensar como estratega. Usted no fue hecho para vivir al mínimo, fue hecho para construir, liderar y dejar huella. Pero esa versión suya no aparece mágicamente. Se entrena, se construye, se elige y empieza a tomar forma en cada decisión diaria que hace con intención. Así que no espere un momento perfecto. Hágalo perfecto por cómo elige enfrentarlo. Porque cuando usted piensa como rico, cada minuto cuenta, cada acción suma, cada día se convierte en inversión. Y poco a poco, su vida se transforma en un reflejo de su visión. No de su pasado, no de su miedo, de su visión. Pensar como rico también significa aprender a lidiar con la incomodidad. No a huir de ella, sino a usarla como brújula. La mente pobre busca comodidad inmediata. Quiere lo que es fácil, rápido, familiar, pero la riqueza, la verdadera, se construye en lo incómodo, en lo desconocido, en lo que exige más de usted de lo que estaba acostumbrado a dar. Por eso muchos no prosperan, no porque no puedan, sino porque no soportan el proceso. Porque cada vez que la vida les exige crecer, se retraen, se convencen de que no era para ellos, pero no es verdad, era para ellos si se hubieran sostenido un poco más. El pensamiento rico no huye del esfuerzo, lo anticipa, lo abraza, porque entiende que cada nueva capacidad, ya sea emocional, mental o financiera, requiere una fricción. Como el músculo que crece bajo tensión, la mente también se expande al enfrentar resistencia, esa llamada que le da miedo hacer, esa inversión que le cuesta decidir, esa conversación que ha evitado por años. Ahí está el punto exacto donde debe intervenir. Porque el hombre que piensa como rico sabe que su progreso no está del otro lado del miedo, está justo en medio de él. Y aquí entra otro principio fundamental: la responsabilidad radical. Mientras el pensamiento pobre busca culpables, el gobierno, el jefe, la familia, el pasado, el pensamiento rico asume, no como castigo, sino como poder, porque en el momento en que asume que todo lo que tiene o no tiene es resultado de sus decisiones pasadas, también asume que su futuro depende de lo que decida hoy. No hay excusas, no hay atajos, hay compromiso, y desde ese compromiso se libera, porque ya no espera nada de nadie, se convierte en su propio respaldo. Pregúntese, ¿qué decisiones he estado evitando por miedo al error? ¿Qué acciones he postergado porque aún espero sentirme listo? ¿Qué áreas de mi vida estoy dejando en manos de otros cuando podría estar liderándolas yo mismo? Cada una de esas preguntas es un mapa hacia su riqueza, no financiera solamente, riqueza de vida, de propósito, de identidad, porque la mente rica no solo busca dinero, busca coherencia interna, que lo que piensa, siente, dice y hace estén alineados, y eso, aunque exige más, también lo eleva más. Además, quien piensa como rico aprende a controlar sus emociones, no se deja arrastrar por el enojo, la ansiedad o la urgencia, porque sabe que las emociones no son guías infalibles, son impulsos, y si se vive desde el impulso, se vive como esclavo. En cambio, cuando observa lo que siente sin actuar desde ahí, toma decisiones con claridad, con perspectiva, con visión, y eso es pensar como rico. Tener la mente suficientemente entrenada como para no reaccionar como pobre ante cada desafío. Esto no significa desconectarse de lo humano, significa usar la emoción como información, no como motor. Significa tener el poder de decir, esto me duele, pero no me va a frenar. Esto me incomoda, pero no me va a detener. Esto me provoca miedo, pero no tiene el poder de decidir por mí. Esa es la verdadera libertad.
no la que depende del dinero, la que nace cuando usted se vuelve más fuerte que sus impulsos, más grande que sus excusas, más firme que su programación. Y esa libertad, esa fuerza no se hereda ni se imita, se entrena, se gana, se elige todos los días, especialmente cuando cuesta. Porque si solo piensa como rico cuando todo va bien, entonces aún no lo es. Lo será el día que, en medio de la tormenta, en vez de esconderse, avance, hable, decida y construya. Porque cada decisión incómoda que hace desde su nueva mentalidad es un ladrillo más en el edificio de la vida que merece. Una vida sólida, firme, hecha a su medida. No desde la suerte, desde su carácter, desde su mente, desde usted. Pensar como rico también significa desarrollar una relación distinta con el tiempo. Mientras el pensamiento pobre lo malgasta como si fuera infinito, el pensamiento rico lo invierte como si fuera oro. Porque entiende que el tiempo no se recupera, no se almacena, no se negocia. Cada minuto que pasa es un ladrillo puesto o perdido. Por eso el hombre que piensa como rico no se permite matar el tiempo. Lo usa, lo protege, lo programa. Y sobre todo, lo asigna a lo que multiplica su visión. Esa sola decisión lo separa de millones que trabajan horas enteras en cosas que no los acercan a nada. Observe cómo usa su tiempo y entenderá por qué su vida está como está. ¿Cuántas horas entrega al entretenimiento pasivo? ¿Cuánto tiempo dedica a quejas, comparaciones, enojos sin resolución? ¿Cuántas veces su día empieza sin dirección, sin un objetivo claro? El pensamiento pobre vive reaccionando. Cada mañana lo sorprende. Cada problema lo desarma, cada distracción lo atrapa, y así los días se van sin que nada cambie realmente. Pero la mente rica no vive así, no puede, porque sabe que su tiempo es el activo más valioso que tiene, y ese enfoque no nace del miedo, nace del propósito. El que piensa como rico se levanta con intención, no porque tenga todo resuelto, sino porque ha decidido actuar como el hombre que quiere ser, antes de convertirse en él. Y esa coherencia, repetida a diario, lo transforma. Lo vuelve a alguien que no depende de la inspiración para moverse, sino de la visión, de un sentido profundo de responsabilidad consigo mismo, porque entendió que su vida es una empresa, y si no la dirige con firmeza, terminará trabajando en la de otros por el resto de sus días. También hay una diferencia brutal en cómo manejan la urgencia. La mente pobre vive apagando fuegos, corriendo tras problemas, siempre tarde, siempre justo, siempre ahogado. La mente rica prevé, planea, anticipa. Aprende a decir no a lo urgente para poder decir sí a lo importante. No vive en reacción, vive en diseño. Y cuando algo sale mal, porque inevitablemente pasará, no entra en caos. Responde, ajusta, pero no pierde el centro, porque su estabilidad no depende del entorno, depende de su visión. Además, pensar como rico también implica dominar el arte de elegir sus batallas. El pensamiento pobre quiere opinar de todo, discutir con todos, ganar cada argumento. Pero el hombre que piensa como rico valora su energía, no entra en conflictos estériles. No necesita probar su punto a gente que no está lista para entenderlo. Guarda silencio cuando es sabio. Se aleja cuando es estratégico. Porque sabe que la riqueza no solo está en el dinero, está en tener paz interna suficiente como para no reaccionar a cada provocación. Y lo más importante, el pensamiento rico no vive esperando un momento perfecto para actuar, lo crea, toma decisiones con lo que hay, no se queda soñando con el escenario ideal, se mueve con lo que tiene, porque sabe que el momento perfecto nunca llega. Pero el momento presente, si se usa con poder, lo lleva al lugar donde quiere estar. Y cada vez que elige actuar con esa claridad, entrena su mente para liderar, no para obedecer. Usted no está aquí para desperdiciar su tiempo. Está aquí para convertirlo en resultados, en progreso, en impacto, en libertad. Pero para eso debe pensar como los que ya construyeron lo que usted quiere lograr. No imitarlos en apariencia, imitarlos en disciplina, en visión, en enfoque. Porque la mente rica no nace, se forma, se cultiva. Y todo empieza por cómo elige usar cada hora de su día. Porque ahí, en lo que hace mientras los demás duermen,
se quejan o postergan, usted empieza a construir una vida distinta. No mañana, hoy. Pensar como rico significa entender que usted es el activo más importante de su vida. No su trabajo, no su casa, no sus contactos. Usted, su mente, su energía, su capacidad de resolver, de adaptarse, de aprender. Y sin embargo, la mayoría de los hombres invierten más en cosas externas que en sí mismos. Compran teléfonos, ropa, autos, pero ven un curso, un libro, una mentoría como un gasto. Esa es una diferencia mental devastadora. Porque el que piensa como rico entiende que si mejora él, mejora todo lo demás. Su ingreso, sus relaciones, sus decisiones, todo. La mente pobre cree que solo debe aprender cuando ya tiene dinero. Pero es al revés. Usted tiene dinero cuando ya aprendió lo suficiente para atraerlo, cuidarlo y multiplicarlo. El conocimiento no es opcional, es la base. Es la estructura. Por eso el que piensa como rico no deja de formarse. No dice ya sé suficiente. Al contrario, mientras más crece, más humilde se vuelve ante lo que aún no domina. No estudia para lucir, estudia para ejecutar. Y ejecuta para transformar. También está el tema de la disciplina. El pensamiento pobre la ve como castigo, como algo rígido, incómodo, aburrido, pero el pensamiento rico la ve como el puente entre su realidad actual y la vida que merece. Sabe que sin estructura no hay avance sostenido, que sin hábitos firmes no hay resultados reales, porque la motivación lo puede poner en marcha, pero solo la disciplina lo mantiene en camino. Por eso el que piensa como rico no se pregunta si tiene ganas, se pregunta si tiene claridad. Y si la respuesta es sí, se mueve. ¿Y qué hay del fracaso? El pensamiento pobre lo convierte en identidad. Fallé, entonces no sirvo. El pensamiento rico lo convierte en feedback. Fallé, entonces aprendí. Esa sola diferencia separa a los que siguen creciendo de los que se detienen para siempre. Porque cuando usted interpreta su caída como destino, deja de avanzar. Pero cuando la interpreta como lección, cada caída lo afina, lo fortalece, lo vuelve más agudo. El que piensa como rico no busca evitar errores, busca aprender más rápido que ellos. También cambia su relación con el rechazo. Mientras muchos se paralizan ante un no, el pensamiento rico lo agradece. Porque entiende que cada no es un filtro, no un fracaso. Lo acerca a las personas correctas, a las oportunidades que sí lo elevan, no lo toma personal, no lo dramatiza, lo utiliza, porque sabe que su valor no depende de la respuesta de otros, sino de su constancia. El que piensa como rico no vive por aprobación, vive por propósito. Y esto no es teórico, es práctico. ¿Quiere pensar como rico? Empiece con lo que tiene, su día de hoy. Levántese más temprano. Lea 10 páginas, aprenda algo nuevo, haga una llamada difícil, cancele un compromiso que no le aporta, organice sus finanzas aunque duela, haga una lista de objetivos claros y léala todos los días. No necesita más tiempo, necesita más dirección, no necesita suerte, necesita enfoque. No necesita un milagro, necesita hábitos ricos para reemplazar rutinas pobres. El cambio no será inmediato. Habrá resistencia, días en que quiera volver atrás, pero cada vez que se sostenga, aunque sea un poco más, estará moldeando un nuevo estándar, un nuevo patrón, un nuevo nivel de vida. No se trata de ver si funciona, se trata de hacerlo funcionar porque su futuro depende de ello. Y cuando ese nivel de decisión se activa, el universo empieza a responder, no porque cambió todo afuera, sino porque por fin alguien cambió adentro. La mente rica no espera validación externa. Sabe que el camino hacia la riqueza económica, personal, espiritual, es solitario al principio. Porque cuando usted empieza a pensar distinto, a actuar distinto, a hablar de cosas que incomodan al promedio, inevitablemente será juzgado. Habrá quienes lo llamen ambicioso, arrogante, incluso iluso, pero eso no importa. Porque el que piensa como rico no busca aprobación, busca resultados.
y esos resultados no le llegarán si se sigue adaptando al pensamiento de quienes viven estancado. Esta es una de las pruebas más duras del proceso: sostener su visión cuando nadie la entiende, continuar invirtiendo en usted cuando todos a su alrededor gastan sin dirección, elegir el silencio cuando las quejas dominan la conversación, aceptar ser el raro, el disciplinado, el que no encaja, porque usted no vino aquí para encajar, vino para sobresalir, para liderar, para vivir con libertad. Y esa libertad, al principio, tiene un precio, el precio de su diferencia. Pero con el tiempo, esa diferencia será su mayor activo. Otra característica del pensamiento rico es que no confunde ingresos altos con riqueza. Hay personas que ganan mucho y siguen atrapadas, porque gastan más de lo que ganan, porque viven bajo presión, porque no tienen estructura. El que piensa como rico entiende que no se trata de cuánto entra, sino de cómo lo usa. Administra con estrategia, ahorra con intención, invierte con criterio, no deja su economía en manos del azar, la diseña, la protege, la dirige, y eso incluso con ingresos bajos empieza a construir libertad. Piensa en cuántas decisiones toma desde la urgencia, cuántas compras ha hecho para sentirse mejor, cuántos planes ha cancelado porque no hay dinero, sin revisar realmente si es una prioridad o una excusa. El pensamiento pobre vive apagando incendios, pero el pensamiento rico vive creando soluciones sostenibles. Y esas soluciones requieren frialdad, planificación, madurez, porque cuando se trata de dinero, el emocional pierde, el estratégico gana. También es fundamental entender esto: la riqueza no llega a quien la desea, llega a quien está dispuesto a sostenerla. Y sostenerla implica ser alguien nuevo, alguien con temple, con paciencia, con criterio, con capacidad de decir no a lo fácil, a lo inmediato, a lo que solo sirve hoy pero arruina mañana. Por eso muchos no se mantienen cuando les llega el dinero, porque su mente sigue operando en modo escasez, en modo impulso, en modo supervivencia. Y el dinero sin dirección se autodestruye. El que piensa como rico construye futuro todos los días. No espera que algo mágico lo rescate. Se convierte en su propio salvavidas. Aprende sobre negocios, aunque aún no tenga uno. Aprende sobre inversiones, aunque todavía no tenga capital. Aprende a liderar, aunque aún no tenga equipo, porque sabe que la oportunidad lo encontrará preparado. Y si no lo encuentra preparado, lo aplastará. No por maldad, por ley de realidad. El éxito sin preparación es una carga. El éxito con preparación es una plataforma. Y aquí está la clave final de esta parte. Si usted quiere ser rico, primero debe pensar como alguien que ya lo es. Debe moverse como alguien que ya tiene el carácter, la visión, la disciplina y el enfoque. Porque la vida no le da lo que usted quiere, le da lo que usted refleja. Y si su mente refleja grandeza, compromiso y enfoque, no hay nada que pueda detenerlo. Ni su pasado, ni sus errores, ni su entorno. Porque el que piensa como rico no espera que el mundo cambie. Él cambia y el mundo lo sigue.